El día jueves 11 de febrero realizamos la práctica de pruebas de dureza. El objetivo de esta práctica fue el conocer y utilizar algunos de los instrumentos de laboratorio con los que se determina la dureza por penetración en materiales metálicos. También el efectuar los procedimientos para los ensayos de dureza Brinell, Rockwell y Vickers y el comprender el funcionamiento de los durómetros de los mismos. Vamos a someter a pruebas mecánicas de dureza Brinell, Rockwell C y Vickers a dos muestras de acero 1045 y 1018. Con esto buscamos obtener a través de dos huellas en cada material el promedio de cada una de las pruebas de dureza. Para esta práctica los materiales utilizados fueron probetas de acero 1018 y 1045 y también utilizamos las máquinas Brinell, máquinas para ensayos de dureza Rockwell y máquinas para ensayos de microdureza Vickers, además del microscopio micrométrico con amplificador óptico y con sistema de medida con apreciación mínima de 1/20 milímetros. Al comienzo de nuestra práctica, en la máquina centramos nuestra probeta y ajustamos la distancia hasta que se encontrara en contacto con el indentador. Después de esto, jalamos el botón y esperamos 15 segundos. Una vez terminados, oprimimos el botón. Durante estos 15 segundos, la máquina ejerce presión por aire sobre la muestra. Repetimos este procedimiento una segunda vez en la misma probeta y 2 veces más en la segunda muestra de acero. Terminando esto, pasamos a medir la huella con un micrómetro ocular con el cual se obtenía una medida que determinaba la dureza mediante una tabla ya dada. Con estos datos se completaron las tablas del anexo que se nos dieron junto con la práctica. Una vez concluida esta prueba, pasamos al durómetro Rockwell, en donde al igual que antes, se coloca y se centra la muestra. Posteriormente, se gira la manivela 2 veces y después se ajusta hasta llegar a cero el lector de cargas. El siguiente paso es empujar la palanca ubicada del lado inferior derecho de la máquina y con esto el durómetro comienza a ejercer la presión sobre la muestra. Al igual que antes, se realizaron 2 huellas en cada muestra de acero. En la prueba de dureza Rockwell, los datos se obtienen automáticamente y no se requiere de ninguna fórmula. Terminada la prueba, es importante verificar que la palanca de la derecha esté en su posición original. Concluida la segunda prueba, pasamos al durómetro Vickers. Esta prueba la realizamos poniendo la muestra tratada metalográficamente y la colocamos en las mordazas del durómetro apretándola con una pequeña perilla. Y después ajustamos la muestra mediante las perillas y la subimos para que estuviera cerca del lente. Después, para poder observarla, se enfocó. Se cambió la lente y se colocó el indentador en la muestra. Debido a que este durómetro hace la indentación de manera automática, se presiona el botón de Start para que inicie la indentación. Unos segundos después, el durómetro hace la indentación y se vuelve a cambiar la lente para poder observarla. Posteriormente en el durómetro hay unas perillas las cuales se van moviendo hasta obtener la medida de la huella, ya que esas perillas muestran 2 líneas que permiten moverlas hasta ajustar el ancho y el alto de nuestra huella, la cual es en forma de pirámide rombo. Para la prueba Brinell utilizamos una fórmula en donde F es igual a fuerza medida en kilogramos, D es igual al diámetro del indentador y DI es igual al diámetro de la huella. Este es un ejemplo de la fórmula que utilizamos y reemplazamos los datos de lo obtenido en la fórmula. A continuación presentamos la tabla con los resultados obtenidos. Para la prueba Rockwell tipo C no utilizamos fórmula porque la máquina nos daba el resultado automáticamente. Para la prueba de dureza Vickers utilizamos la siguiente fórmula, que es 1.854 por la fuerza dividido entre el diámetro de la huella. Y estos son los datos. Este es un ejemplo que vamos a presentar con los siguientes datos: 300 gramos y 46.65 milímetros de diámetro es el promedio de ambas pruebas que se realizaron. Y el desarrollo es como indica la fórmula de abajo, y a continuación se presenta la tabla con los resultados. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para realizar eficientemente un ensayo de dureza?
Las recomendaciones son que la superficie de la probeta debe ser plana, estar limpia, homogénea y perpendicular al identador, libre de óxido y lubricantes. También que el espesor de la probeta debe ser al menos 8 veces la profundidad de la impresión, o sea, la huella. Y la temperatura del ensayo debe ser 23 grados centígrados con una diferencia de más o menos 5 grados. Las aplicaciones típicas de las pruebas de dureza por indentación dependen del tipo de prueba que se realizará. Como en la prueba Brinell, sus aplicaciones son para acero estructural y otras secciones laminadas, y la mayor parte de fundiciones. En la prueba Rockwell, sus aplicaciones son para partes acabadas, herramientas de corte y fundiciones y forjados pequeños. Y en el caso de la prueba Vickers, sus aplicaciones son de mayor exactitud y de menor penetración en materiales delgados. También está la prueba de microdureza, que se aplica para revestimientos como laca, barniz o pintura y en láminas delgadas o materiales muy delgados. ¿Cuáles son las unidades para el número de dureza Brinell? Son Hardness Brinell, que se utilizan con las siglas HB. ¿Por qué es posible obtener la resistencia a la tensión del acero multiplicando por 500 el número de dureza Brinell? Porque se ha establecido una relación entre Ultimate Tensile Strength, con las siglas UTS, y la dureza Brinell, con las siglas HB, para aceros, debido a que las durezas solo son comparables si surgen de iguales configuraciones, condición que se cumple cuando se obtienen impresiones geométricamente semejantes. ¿Hay alguna unidad asociada con el número de dureza Rockwell? Para el número de dureza Rockwell, la unidad utilizada es HRC o HRB, dependiendo del tipo de prueba realizada. ¿Por qué es necesario un acabado metalográfico para la prueba Vickers? Porque es una muestra tan pequeña que necesita un acabado tipo espejo y ser atacado químicamente para que la muestra revele su estructura bajo el microscopio. Con esta práctica de laboratorio pudimos concluir que las pruebas de dureza dejan evidencia sobre las propiedades de un material. Además, es posible comprobar, de acuerdo al material, la capacidad de resistencia a la penetración de otro material. También logramos cumplir el objetivo de utilizar las máquinas y los materiales correctamente y así poder apreciar las diferentes pruebas de nuestras dos probetas. Que saber realizar estas pruebas y conocer nuestros materiales es muy importante para saber cuándo se nos está entregando o no un material con las especificaciones correctas y que cumpla además con los estándares de calidad. Las pruebas de dureza cuentan con distintos tipos de maquinaria e identadores porque estas dependen del material que se quiere utilizar y esto va a ser determinado por el grosor y su proceso de manufactura.